Queridos amigos y amigas, un gusto estar nuevamente en esta noche dándole continuidad a la semana de énfasis espiritual. Ya este es nuestro segundo tema y se titula El Espíritu Santo y la oración. Antes de comenzar el tema vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre y bendito Dios, Señor, en esta hora humildemente venimos delante de ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento. Permite que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, Señor, en el conocimiento de esta santa verdad. Quédate con nosotros porque tú eres el invitado especial, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca del Espíritu Santo y la oración, que eso es muy importante. Para eso vamos a comenzar leyendo en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermosa la palabra de Dios, el escrito del profeta Jeremías, cuando dice el Señor, el Todopoderoso: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para todos los estudiantes de las Sagradas Escrituras, cada vez que oramos a Dios, Él responde. Y cada vez que abrimos el libro santo, Él nos enseña cosas grandes y cosas ocultas que antes no conocíamos. Dios desea que nosotros le busquemos cada día. Él desea que oremos, como dice la palabra de Dios, sin cesar. Y voy a citar un versículo que muchos conocen de memoria, tal vez porque es pequeño, tal vez porque es muy importante en la vida del cristiano. Y es el mensaje que está en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol San Pablo escribe a la iglesia y le dice: orad sin cesar. En otras palabras, nuestra oración tiene que ser una oración constante, una oración diaria, porque la oración, queridos amigos y amigas, es el aliento del alma. Sin ella, la vida espiritual del creyente no va a florecer jamás. Es necesario ser diligentes en la oración personal, en la oración secreta. Debemos de aprender a estar en comunión íntima con Dios a través de la oración, porque la oración trae poder a la vida. El fruto se deja ver en la vida de aquel hombre y en la vida de aquella mujer que camina con el Señor cada día. Ahora, hay una petición especial para estos tiempos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es esa petición especial? Voy a leer las palabras de Jesús que están registradas en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 13, donde la palabra de Dios dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo va a ser dado a aquellos que lo pidan. Los que no lo pidan nunca van a tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy importante. Por eso debemos orar, debemos clamar por el descenso del Espíritu Santo. Debe ser nuestra primera intención. La petición debe ser pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente
para que Él transforme y cambie nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Dios está dispuesto. ¿Dios está qué? Dice que Dios está dispuesto. ¿A qué está dispuesto Dios? A darnos, dice, el Espíritu sin medida. Pero hay que pedirlo. Si lo pedimos, definitivamente el Padre, el Eterno, nuestro buen Dios, nos lo va a dar. Es importante. Notemos este escrito, este pensamiento que dice: deberíamos estar a menudo en oración. Deberíamos estar ¿cómo? A menudo. ¿Qué significa a menudo? Regularmente, constantemente. Entonces deberíamos estar a menudo en oración, porque el derramamiento del Espíritu Santo vino en el pasado sobre los discípulos porque había una oración constante y una oración continua entre los discípulos del Señor. Por eso la oración debe ser constante, pero también la oración debe ser ferviente para que el Señor responda derramando el Santo Espíritu entre sus hijos e hijas del siglo XXI. Sin oración, queridos, no hay unción. El Espíritu en el Pentecostés vino en respuesta a la oración de los seguidores de Jesús. Esa fue una oración ferviente. Fueron 10 días continuos en el aposento alto, donde ellos clamaban a Dios por el descenso del Espíritu de Dios. Eran días de confesión, eran días de humillación, eran días de escudriñamiento personal, pero sobre todo eran días de mucha oración continua. No vino el Espíritu Santo sin que antes hubiera oración personal, unida y perseverante. Cada miembro de las iglesias debe arrodillarse delante de Dios, debe orar sinceramente por el derramamiento del Espíritu Santo. Hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios, está en Segunda de Crónicas, donde dice que si mi pueblo ora, suceden cosas. Y suceden cosas grandes y cosas maravillosas. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice acá: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oigan qué linda la palabra de Dios. Todo lo que dice en un solo versículo. Dice: si se humillan, si confiesan sus pecados delante de Dios, si se convierten de sus malos caminos, si dejan de hacer lo malo, si abandonan la apariencia de piedad, si dejamos el formalismo vacío, si lo buscamos de todo corazón, si tomaran en serio el llamado de Dios, entonces, queridos amigos y amigas, veríamos el poder de Dios, porque nos visitaría el Espíritu Santo y la escoria que hay en nuestras vidas sería quemada con el fuego santo de su Santo Espíritu. El celo por la salvación de las almas se encendería en todos los creyentes. La fidelidad correría por los hogares, por los matrimonios, por las tesorerías de las iglesias,
por las reuniones y los cultos cristianos, pero hay que orar por el Espíritu Santo, hay que clamar por Él, hay que rogar para que nos bautice de nuevo y nos haga discípulos comprometidos. En todos los que se someten a su poder, el Espíritu Santo de Dios consumirá el pecado en sus vidas. Es hora, queridos y queridas, es hora de hacer una decisión firme, una decisión como la que hicieron los discípulos y los apóstoles, los creyentes del tiempo de Jesús. Dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, refiriéndose a los discípulos: cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, ¿cuántos dice la palabra de Dios? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es hablar con denuedo? Hablar con denuedo es hablar acerca de Jesús a todas las personas, a todo el entorno, a todo el vecindario, a todo el cantón. Ese era la actitud de los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Queridos amigos, amigas que me escuchan, hoy en día es necesario orar más y hablar menos. Hoy se requiere más oración y mucho menos televisión. Menos internet, menos pasatiempos, pero más oración. Todos los programas, todos los planes, todos los eventos que se hagan, todos los esfuerzos evangelísticos, si no tienen la presencia del Espíritu Santo, no sirven para nada. No honran a Dios. Por eso es necesario que cuando el pueblo de Dios ora para que sucedan cosas grandes y maravillosas, es necesario tener una relación diaria, constante con Dios. Me refiero a estar varias veces al día, al menos 3 veces, en oración con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro sustentador y con nuestro Salvador. Amén. Para ir concluyendo, quiero decirles que Dios nos llama a orar. En estos últimos tiempos, especialmente, debemos orar por el Espíritu Santo. Porque Él quiere ungirnos. Él quiere llenarnos con su presencia. Él está muy dispuesto a dárnoslo. Él sabe lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo es el representante del Salvador. Él es el mayor de todas las dádivas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo. Pidámoslo, busquémoslo con todo nuestro ser. No nos conformemos con la religión superficial y rutinaria. Oremos en la casa por Él. Oremos en los hogares. Oremos en los templos. Pidamos al Espíritu Santo. ¿Quieres, mi apreciado amigo y amiga, orar por el Espíritu Santo? ¿Deseas clamar por Él como nunca antes? ¿Anhelas la unción plena? ¿Quieres unirte a otros a rogar por Él?
¿Deseas convertir tu hogar en una casa de oración? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Jesús dijo, ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo. En Lucas 11, capítulo 13, Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así lo dijo Jesús y está registrado en el Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículo 2. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos en este momento por el Espíritu Santo. Vamos a clamar en este momento a Dios. Bendito Padre y bendito Dios, llenos de gratitud estamos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, porque cuando Jesús se fue, Señor, después de haber resucitado, tú prometiste, Señor, enviar al Espíritu Santo de Dios. Él descendió, Señor, en el tiempo de los difíciles, en el tiempo de los discípulos, y ellos clamaron con fuerza y con poder. Ahora nosotros en este tiempo necesitamos predicar el Evangelio verdadero, Señor, porque tú vienes muy pronto, porque las señales anuncian el inminente regreso de Jesús, y porque es necesario, Señor, que tú nos motives, nos inspires, llenes nuestras vidas, Señor, para poder salir a predicar, Señor, las verdades de tu santo Evangelio. Permite, Señor, que las personas que están escuchando puedan ser parte de esto. Ellos también puedan ser ungidos, Señor, y podamos salir a predicar a propios y a extraños, Señor, este Evangelio maravilloso de salvación y vida eterna para los hombres. Padre, bendice los hogares representados, bendice nuestras vidas, úngenos con el Espíritu Santo de Dios, porque todas estas cosas, Señor, no las pedimos por méritos propios, sino lo pedimos creyendo firmemente, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y acuérdense que hoy por la noche, hoy miércoles, estaremos con un tema más acerca del Espíritu Santo. Y les voy a adelantar el título. Se titula El Espíritu Santo y el Reavivamiento. Que Dios les bendiga y les guarde en sus hogares. Nos vemos por la noche. Bendiciones.